Dios les bendiga, hermanos. Espero que les estén pasando bien en esta noche de sábado. Perdón por un poquito de retraso que tuve. Tenía un poquito de dificultad con mi conexión de internet. Pero aquí estamos, hermanos, y esperando que estén bendecidos. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Hermanos, antes de empezar, ahí donde están, hagamos una oración para que sea Dios tocando nuestras mentes, nuestras almas, nuestros corazones, para que lo que oigamos se quede en nuestros corazones y que sea Él, um, perdón hermanos, que sea Él tomando el control de nuestras vidas. Amén. Oremos, recordémonos hermanos también de orar por los hermanos que no hemos estado viendo últimamente, que sabemos de que todos necesitamos de oraciones, tanto los hermanos que estamos asistiendo como los hermanos que no, por alguna u otra razón, no han estado asistiendo a la iglesia. Entonces, hermanos, oremos para que sea el Señor tocando nuestras vidas y la vida de los hermanos, nuestros familiares en nuestros países también. Que sea Dios tomando el control de nuestras vidas, de nuestros familiares y de todos aquí en Canadá también y en otros países. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí y hacer una oración para que sea Dios tomando el control de esta pequeña enseñanza. Amén, hermanos. Gracias, Señor, te doy por tu misericordia, por ser tan bueno y misericordioso, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, por mi familia, Señor, por mis hermanos. Te pido, Señor, por nuestros pastores, por nuestras iglesias, Señor. Seas tú tomando el control, Señor, de toda la mente de nuestros hermanos, de todos nuestros corazones, Señor. Que seas tú tocando nuestros corazones, Padre. Que seas tú dándonos fuerzas para seguir adelante. Que seas tú, Señor, el primero en nuestras vidas. Que seas tú lo más principal, lo más primordial en nuestras vidas, Señor. Danos fuerza, sabiduría, Señor. Danos, danos fuerza, Señor. Danos lo que necesitamos para seguir adelante, Señor. Tú sabes nuestros problemas, tú sabes nuestras dificultades. Tú sabes todo en nuestras vidas, Señor amado. Gracias te doy, Señor, por ser tan bueno y misericordioso, por todo lo que has hecho en mi vida, Señor, en la vida de mis familiares, por todo lo que nos has dado, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor Jesús. Te pido, Señor, por nuestros hermanos que no se han estado conectando o que no han estado llegando a la iglesia, Señor. Toma tú el control de sus vidas. Tú sabes sus corazones, toca sus corazones, Señor. Gracias, Señor amado, por tu misericordia. Gracias por ser tan bueno y misericordioso, Señor amado. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos. Um, Recordémonos de orar también por nuestros pastores, por nuestra iglesia. Um, Sabemos de que la situación no está muy fácil que se diga. Tenemos bastantes restricciones todavía. No estamos libres. Pero hermanos, oremos para que sea Dios poniendo esa fuerza de voluntad en nuestros corazones, que sea Dios quitando todo obstáculo en nuestras vidas para estar sirviendo a Él como Él se lo merece. Nosotros hemos recibido bendiciones de Él, hemos recibido bastantes cosas de Él. Y a veces en mi trabajo yo me pongo a pensar y digo, a veces somos injustos con Él porque no le damos lo que Él se merece, no hacemos lo que tenemos que hacer por Él. Amén, hermanos. Eh, esta semana ha estado un poquito, se podría decir que un poquito muy ocupado con muchas situaciones que he tenido. Pero hermanos, he estado reflexionando también de que la voluntad de Dios siempre está con nosotros. Nada pasa si no es la voluntad de nosotros. Pero a veces nosotros, hermanos, a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, a veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad, a veces nosotros queremos de que le pedimos algo a Dios y no queremos de que sea Él el que nos lo dé, sino que nosotros se lo pedimos y casi demandándoselo, como diciéndole que se haga nuestra voluntad, no la voluntad de Él. Y tenemos que, hermanos, tenemos que ablandar nuestro corazón para que entre nosotros mismos enseñarnos a que no es la voluntad de nosotros, sino que es la voluntad de Él. Les comento esto, hermanos, porque a veces, a veces nosotros pedimos y a veces no se nos da no se nos da lo que nosotros pedimos, pero
Hermanos, a veces en esa situación a veces no nos ponemos a pensar que no es la voluntad de Dios, sino que nosotros a veces pedimos y queremos que sea nuestra voluntad. Y a veces, hermanos, estaba reflexionando yo esta semana y digo yo, las bendiciones, son grandes las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Es algo que no podemos negarlo, es algo que nosotros diariamente recibimos esas bendiciones, diariamente nosotros estamos conscientes de esas bendiciones, pero hermano, esta semana me puse a pensar yo, ¿qué hay de las bendiciones que nos alejan de Dios? Es algo, hermanos, de que estuve pensando en mi trabajo bastante en eso, porque a veces nosotros pedimos y, y nos vienen las bendiciones, es cierto, nos vienen las bendiciones, pero ahora digo yo, ¿de dónde vienen esas bendiciones? Me pongo a pensar, no creo yo que Dios nos dé las bendiciones para que nos alejemos de Él. No creo que Dios nos bendiga para que nosotros estemos lejos de Él. A veces yo me pongo a pensar, digo yo, es mi forma de pensar, hermanos. No es de que así va a ser o así es, pero me pongo a pensar yo, el enemigo nos da algo para que nosotros creamos que es una bendición y nos alejemos del camino de Dios. Y nosotros lo hacemos, nosotros recibimos lo que a veces lo que nosotros pedimos, pero no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. A veces nosotros decimos, eh, eh, sí, Dios me bendijo, Dios me dio esto, Dios me dio mi trabajo, Dios me dio varias cosas, cualquier cosa que nosotros le pidamos, hermanos, pero tenemos que ponernos a pensar también de que en esas bendiciones, si es una bendición, hermanos, no nos va a alejar del camino de Dios, pero a veces nosotros lo recibimos y nos aleja del camino de Dios. Yo en mi poco caminar que tengo, en mi poco caminar que tengo con Dios, hermanos, yo he visto y he visto hermanos de que eh, se prosperan, tienen bendiciones y Dios los bendice y esa era mi forma, ese era mi pensamiento, porque decía yo, ¿cómo es posible de que a veces nosotros recibimos las bendiciones y en lugar de agradecerle a veces nos alejamos? La misma bendición nos hace a que nosotros estemos lejos de Dios. Entonces, esa fue una inquietud, hermanos, para que ustedes también leamos la Biblia y nos pongamos a cuentas con Dios y le pidamos dirección a Dios para que Él sea dirigiéndonos y guiándonos y enseñándonos lo que es bueno. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero a veces nosotros, hermanos, como les decía, a veces nosotros queremos nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, es algo que estuve pensando y dije, yo quiero compartirlo con los hermanos porque tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en las bendiciones que nos alejan de Dios, tenemos que pensar si es una bendición o es un perjuicio, porque si es un perjuicio, hermanos, no lo tenemos que tomar como bendición, porque nos está alejando de los caminos de Dios, nos está separando de nuestros principios, de lo que tenemos que estar, de lo que tenemos que estar pegados. Y les decía, hermanos, como les decía, yo estuve pensando toda esta semana y decía yo, eh, ¿qué hay de estas bendiciones? Y sería bonito, hermanos, de que nos pongamos a pensar en esto. Y yo pienso que no solo a mí me pasa, yo pienso que a todos nos ha pasado, de que recibimos bendiciones, pero a veces bendiciones a veces nos alejan de la iglesia, nos alejan de los caminos de Dios. Entonces, hermanos, es para que reflexionemos y pidamos dirección de Dios para que Él sea en nuestras vidas, manifestándose en nuestras vidas más de lo que se ha hecho y guiándonos y abriéndonos los ojos para que cuando nosotros pidamos algo, hermanos, y no se nos dé, no insistamos a veces, porque eso es lo que yo me pongo a pensar. A veces digo yo, nosotros pedimos y no se nos dio, decimos, bueno, no se nos dio, pero voy a seguir insistiendo, voy a seguir insistiendo. Y entonces se me vino a la mente el versículo de la Biblia cuando Satanás tentó a Jesús.
me puse a pensar yo, ¿cómo es posible de que él haya dicho, te, te daré todo este reino si te postraras ante mí? Digo yo, cómo pudo haber sido posible eso? Si el dueño de todo es Dios, el dueño, él lo crió, él hizo todo esto y el diablo todavía tentándolo todavía, diciéndole que le va a dar algo que a él le pertenece. Y eso me imagino, hermanos, y eso estaba pensando yo, eso aplica en nuestras vidas, porque a veces nosotros, regresando a lo de las bendiciones las recibimos, pero a veces las bendiciones nos alejan del camino de Dios, las bendiciones nos separan, nos ponen obstáculos en nuestra vida. Entonces, ese era mi pensamiento, hermanos, de que tenemos que pedir, tenemos que orar y pedir la ayuda de Dios para que todo se nos vaya aclarando, para que seamos más sueltos a lo material, seamos más agarrados de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de que no nos va a faltar nada, todo lo vamos a tener, pero a veces nosotros como humanos, a veces nosotros fallamos y nosotros anhelamos otras cosas. Y yo pienso que no es malo anhelarlo, no es malo querer, pero yo pienso que lo que tenemos que anhelar y querer más es estar en los caminos de Dios, estar haciendo la voluntad de Dios para que todo lo que venga después, eso sea añadido a nuestras vidas, todo sea para bien de nosotros, no para perjudicarnos. Amén, hermanos, perdón por haberme extendido un poquito, pero ese era un pensamiento que tenía y dije, quiero compartirlo con los hermanos para que eh, pongamos eso en nuestra mente, de que las bendiciones a veces nos van a separar del camino de Dios. Las bendiciones a veces, si nosotros nos ponemos más en lo material, nos vamos a alejar de los caminos de Dios. Es algo que he estado, como les decía, he estado pensando en toda la semana y es bonito pensarlo y reflexionar en eso y darnos cuenta que a veces no estamos no estamos haciendo lo que debemos hacer. Amén, hermanos. Tengo una pequeña enseñanza. El título de la pequeña enseñanza es pan nuestro de cada día. Todos sabemos de que Dios nos da lo que necesitamos, lo que nosotros merecemos. Pero tenemos que poner de nuestra parte también. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Amén. Ah, dice, y los hijos de Israel le dijeron, ojalá hubiéramos muerto de la mano del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentamos junto a las ollas de carne y comimos pan en abundancia, ¿por qué nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre? A toda esta asamblea. Hermanos, es un versículo corto de la Biblia, pero nos deja mucho en qué pensar. Porque, como les decía, nosotros solo queremos las bendiciones, nosotros queremos hacer nuestra voluntad, nosotros queremos que, que nuestro cuerpo, que nuestra carne sea satisfecha, que lo que nosotros anhelemos que así se haga, hermanos. Pero si los que leemos la Biblia, por eso yo siempre lo he dicho, leamos la Biblia para que no caigamos en ignorancia, por decirlo así, hermanos, porque a veces no la leemos, solo nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Pero hermanos, los que leemos la Biblia y los que hemos visto a la historia, sabemos de que en esos 40 años que ellos anduvieron en el desierto no les faltó nada. Me pongo a pensar yo, vivir aquí en este mundo ahorita y estar 40 años que que no me esté muriendo el hambre, porque la Biblia dice que tenían que comer, tenían calzado, o sea, no les faltaba nada, pero el humano, la carne quería lujos, quería
algo que ya estaba acostumbrado, quería seguir haciendo lo que ya había estado haciendo. Entonces, es algo, hermanos, que como les decía, tenemos que esforzarnos, tenemos que ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios nos ha bendecido, Dios a todos nos bendice. Estamos en un país de bendición, hermanos. Estamos en un lugar donde no nos vamos a morir de hambre. Pero a veces nosotros queremos más, a veces nuestra humanidad hace a que nosotros deseemos más. Amén. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo por ti, y el pueblo saldrá y reunirá cierta cantidad todos los días para que les demuestre si caminan en mi ley o no. Y los hijos de Israel comieron maná 40 años hasta que llegaron a una tierra habitada, hasta que llegaron a una tierra habitada, comieron maná hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. Eso, hermano, lo podemos encontrar en Éxodo 16, 3, 4 y 35. Es una historia bonita, hermanos. Como en cualquier cosa, como con cualquier cosa en la vida, si ignoramos y no invertimos en él, los problemas nos alcanzarán. Pequeños problemas que podríamos haber manejado en el camino se convertirán en un gran problema con el que tendremos que lidiar. Amén. Es difícil deshacer el daño de 1000 oportunidades perdidas. Esto se relaciona con nuestras vidas, con nuestra vida espiritual con Dios. Si cuidamos nuestro caminar con Dios, Él también cuidará de nosotros. Amén, hermanos, son palabras de que nosotros tenemos que meter en nuestro corazón, tenemos que acaparar, tenemos que tenemos que tenerlas en la mente, tenemos que tenerlas en el corazón para que cuando andemos en una dificultad tengamos que de nosotros mismos salga esa palabra de aliento, ese pensamiento de aliento y no desanimarnos. Amén. Las escrituras nos dicen que seremos destruidos por falta de conocimiento, no porque tengamos una falta de comprensión, sino porque rechazamos o ignoramos el conocimiento. También eso lo vamos a encontrar en Oseas 4:6. Finalmente seremos destruidos porque no conocemos a Dios. A veces nosotros, hermanos, como les decía, conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, pero a veces nuestra carne, nuestro espíritu, nuestra carne, nuestra humanidad nos hace pensar, nos hace dudar de lo que Dios puede hacer con nosotros, nos hace salirnos de nuestro camino. Nuestro caminar con Dios debe ser moldeado por una inversión continua y diaria con Él. Debemos perseguirlo diariamente, ser hacedores de su palabra. Si leemos Santiago 1:22 también vamos a encontrar bonita palabra ahí, hermanos. Si no aplicamos lo que hemos escuchado y aprendido de Él, no recordaremos su verdad, pero si la aplicamos y lo buscamos diariamente, cosecharemos sus promesas. Amén, hermanos, son palabras sabias. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, vamos a estar bien, no vamos a tener dificultades en nuestra vida. Pero como les digo, hermanos, somos humanos, a veces fallamos y la carne a veces estamos acostumbrados a hacer algo, estamos acostumbrados a algo diferente y nos cuesta enderezar nuestros caminos.
En nuestro ejemplo, perdón, en nuestro ejemplo de oración, Jesús nos instruyó a orar por nuestro pan de cada día. Eso lo podemos leer en Mateo 6:11. Dios tiene mucho tipo de pan, muchos tipos de pan, perdón, hermanos, que quiere otorgar a sus hijos. Nuestro pan es la provisión diaria que Dios pone en nuestras vidas, que aborda nuestra necesidad actual. Pan para las relaciones, pan para las relaciones, las emociones, la paz mental, el crecimiento espiritual y muchos más. Dios es nuestro proveedor y quiere alimentarnos a diario. Amén, hermanos. Si nosotros oramos, si nosotros ayunamos, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos va a dar las fuerzas, Dios nos va a dar ese aliento que necesitamos y nos va a ir quitando lo que necesita quitarnos de nuestras vidas. Como les decía al principio, pues nosotros somos humanos y a veces llegamos tarde a los caminos de Dios, pero ya nuestra vida ya ha pasado por un proceso, ya nuestro cuerpo o nuestra mente o nuestra humanidad ya está acostumbrada a hacer el mal, por decirlo así, hermano. Yo soy un ejemplo de eso. Yo no les voy a decir que yo nací en una iglesia o crecí. Yo aquí en Canadá, hermanos, empecé en mi caminar con Dios. Pero como les decía al principio, en mi corto caminar que tengo con Dios, me he dado cuenta, que, hermanos, de que Él no me ha desamparado, nunca me ha faltado nada. Pero como les digo, mi humanidad y mi carnalidad ha hecho a que a veces ponga primero otras cosas y no las cosas de Dios, porque como les decía, el cuerpo se acostumbra, la mente se acostumbra, somos humanos, nos acostumbramos a hacer diferentes cosas. Y hermanos, pero tenemos que estar en constancia con Dios, tenemos que reconocerlo, tenemos que saber que Él nos tiene donde estamos, que no nos falta nada, que Él siempre ha estado guiándonos y sacándonos de los problemas en los cuales nosotros mismos nos metemos. Amén. En nuestro ejemplo de oración, Jesús perdón, en nuestro ejemplo de oración, Jesús nos instruyó a orar por nuestro pan de cada día. Como les decía, eso lo encontramos en Mateo 6:11. Dios tiene muchos tipos de pan. Entonces, hermanos, Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros, como humanos, no solo necesitamos comida, no solo necesitamos vestirnos, no solo necesitamos tomar agua. A veces, como humanos, nosotros necesitamos una palabra de aliento. Y hermanos, en nuestro caminar con Dios, tenemos que tener esa fe de que Dios va a mandar a la persona indicada a darnos esa palabra de aliento. O hermanos, si nosotros agarramos la Biblia y la leemos, vamos a encontrar esa palabra de aliento. Vamos a encontrar ese descanso que necesitamos a nuestra mente o a nuestro cuerpo o a nuestra alma. Pero tenemos que poner de nuestra parte también. Jesús es el pan de vida. Si vamos a Él, nunca tendremos hambre. Eso lo podemos leer en Juan 6:35. Dios quiere cambiar nuestra percepción. Debemos entender que lo necesitamos para todo. Lo necesitamos para todo, hermano. Y eso lo tenemos que entender. Tenemos que ponerlo primero a Él. Tenemos que acostumbrarnos a decir todo lo que vamos a hacer, vamos a poner a Dios primero. Vamos a hacer a un lado nuestra humanidad y vamos a poner a Dios y que sea la voluntad de Dios, hermanos, y nos va a ir bien. Eso, hermanos, si usted tiene duda, hermano, perdón, pero nos faltaría leer la Biblia si tendríamos duda de eso. Amén. Dios quiere cambiar nuestra percepción. Debemos entender que lo necesitamos para todo. Y en nuestra búsqueda de recoger nuestro pan diario,
aprendemos que nuestro pan se convierte en un acto de mantenimiento en nuestras vidas espirituales. La consistencia es siempre la clave en el reino de Dios. Amén, hermanos. Si nosotros somos constantes, esa es la clave. Amén. También, como les digo, leamos la Biblia. Podemos leer Salmos. Salmos, hermanos, es un libro muy hermoso. Salmo 61, 8, 86, 3, Hechos 2, 46 y 47. Hermanos, ahí van a encontrar de todo lo que estamos hablando ahorita. Hermanos, como les digo yo a veces cuando yo leo la Biblia, yo agarro un versículo, a veces los hermanos dan un versículo y lo leo, pero a veces me quedo como con ganas de seguirlo leyendo para ver, como les decía yo, a veces yo cuando leo, cuando oigo la palabra de Dios, yo en mi mente me pongo a hacer una película, a imaginarme cómo todo lo que está pasando, todo lo que está hablando, cómo era. Es algo, hermanos, de que antes yo no lo tenía. Ahora Dios ha puesto eso en mi vida, de que cuando yo oigo una prédica, oigo un versículo, oigo algo, hermanos, automáticamente mi mente se conecta y empieza a formar una película. Me meto yo en ese versículo como que lo estuviera viendo. Amén. Si perseguimos a Dios diariamente, Dios nos guardará a nosotros y a la iglesia diariamente. Amén. Dios tiene algo específico que quiere invertir en nuestras vidas. Todos los días, que quiere invertir en nuestra vida todos los días. Él proporciona una porción específica para nosotros. Hermanos, si leemos eso, podemos leer Lamentaciones 3:24. Y necesitamos dar un paso al frente para obtener nuestro alimento para el día, en lugar de frustrarse con el ataque, perdón, con el ataque a la vida, con el ataque de la vida. Busque el pan que lo sostendrá y nos dará fuerzas para todo el día. Como les decía, hermanos, a veces una palabra o un versículo en la mañana, hermanos, es lo que nosotros necesitamos para pasar un día excelente, para pasar un día perfecto, para pasar un día que tal vez en años no lo hayamos pasado, pero a veces, como les digo, hermanos, a veces ponemos primero nuestra humanidad, a veces ponemos primero nuestro yo, nuestra carne, y no nos acordamos de Dios, no nos acordamos que Él está con nosotros, que Él es el que nos va a dar las fuerzas para pasar el día que necesitamos pasar. Amén. Jesús dijo: debemos tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo. Esto lo encontramos en Lucas 9:23. Este es un acto voluntario de sumisión hacia Dios. Jesús reveló una verdad poderosa, pero simple. Si vamos a seguir, debemos morir a nosotros mismos diariamente a través de una multitud de formas. Lo que les venía diciendo. Para seguir en los caminos de Dios, hermanos, tenemos que morir a nosotros mismos, como les decía, nosotros como humanos, los que llegamos a los pies de Dios ya grandes, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente está acostumbrada a hacer diferentes cosas. Es un ciclo que nosotros tenemos que, que nos alejamos de Dios, que nos separamos de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces tenemos que morir a eso, tenemos que alejarnos, tenemos que poner a Dios primero. Amén. Se nos dice en numerosos lugares de las escrituras, se nos dice en numerosos lugares de las escrituras que oremos primero. Salmos 5:3. Amén. Y luego que nos detengamos, oremos primero y después nos detenemos. Primera de Tesalonicenses 5:16, orar primero en nuestros días
asegura que no, perdón, orar primero en nuestros días asegura que no oremos oraciones reaccionarias a lo que hemos encontrado en ese día. Amén. Dios quiere estar a cargo Dios quiere estar a cargo desde el comienzo de nuestro día, orar por todo perdón, por todo en la vida nos ayudará a llevar perdón, la posición correcta y recoger la porción correcta de pan. Amén, hermanos. Si oramos, y es algo, hermanos, de que yo les digo, personalmente, no voy a poner a nadie más de ejemplo, me estoy poniendo yo porque a mí me ha pasado. Eh, Hermanos, siempre nos han dicho oremos, siempre sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros a veces, hermanos, bueno, perdón, no digo a veces, nosotros, perdón, yo personalmente, a veces me levanto y me afano más en mis problemas, me meto más en lo que, en las dificultades que estoy pasando, en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que solucionar o lo que tengo que preparar. Y me olvido de que lo primero que tengo que hacer es darle gracias a Dios por haberme permitido abrir los ojos un día más. Tengo que darle gracias a Dios por haberme permitido respirar, por estar bien de salud, hermanos. Pero como les digo, a mí me ha pasado y es vergonzoso decirlo, porque como decía al principio, Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. A veces nosotros mismos nos afanamos, nosotros mismos hacemos duro nuestro vivir. Amén. Dios nos va a dar lo que necesitamos, la porción correcta de pan que necesitamos. No necesitamos más de lo que Él nos va a dar. Pero nosotros, como les decía al principio, nosotros como humanos, nosotros estamos acostumbrados a acaparar, nosotros estamos acostumbrados a pensar de que puedo comerme 2 panes hoy y tal vez de repente si me como 2 panes hoy, mañana tal vez puedo aguantar sin desayuno, pero no es así, hermanos. A veces yo me doy cuenta de que yo a veces como de más en la noche y el otro día en la mañana me levanto más con hambre. Y es lo mismo el caminar con Dios. La oración tiene que estar constante. No podemos dejar hacer 2 oraciones hoy y decir, oh, no, voy a orar hoy 2 veces y mañana no. Voy a orar 3 veces o voy a orar 7 veces, voy a hacer 7 oraciones hoy y pues ya no oro hasta la otra semana. No, hermanos. Día a día tenemos que darle gracias a Dios y día a día tenemos que estar agradecidos y día a día tenemos que hablar con Dios para que Él esté contento con nosotros, para que estemos de la mano de Él, para que estemos con el favor de Él cada día. Amén. Cuando buscamos nuestro pan de cada día y una palabra específica de Dios, debemos ver lo que su palabra dice. Primero, su palabra es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestros caminos. Hermanos, Salmos 119, 105, debido a que su palabra proporcionará el alimento diario que debemos seguir. Amén. El ayuno, como les decía, hermanos, yo sé que es duro, yo sé que no es fácil decir voy a ayunar, porque a mí me ha pasado, hermanos. Yo, como les digo, eh, mi, mi encuentro con Dios no pasó desde que yo era joven, hermanos. Mi encuentro con Dios fue ya cuando yo estaba grande, ya mi mente ya prácticamente ya yo era por decirlo, un hombre hecho y derecho, ya mi mente ya estaba desarrollada, ya mis pensamientos ya estaban desarrollados. Y hermanos, a veces me recuerdo que cuando empezamos en el principio y nos decían vamos a ayunar. Y hermanos, es bonito decir vamos a ayunar
Y es emocionante, todos los hermanos en la iglesia, hermanos, ayunemos el sábado, o perdón, ayunemos el viernes, o ayunemos el domingo y venimos a entregar el ayuno. Es bonito, todos nos ponemos contentos. Hermanos, el problema es hacerlo. Porque a mí me ha pasado, en el ratito, hermano, estamos contentos, estamos, no, sí, yo ayuno tal día, yo ayuno otro día, y hermanos, cuando llega el día, ahí es donde empieza, hermano, uno a querer, a veces a querer poner pretextos, a veces a decir, pero si yo no lo hago, nadie me va a ver. Si yo no ayuno, llego a la iglesia y pues les digo a los hermanos que lo hice y nadie lo va a saber, hermanos, pero recordémonos y tenemos que estar conscientes de que el compromiso no es con los hermanos, el compromiso es con Dios. Y hermanos, ¿quién puede esconderle algo a Dios? Nadie. Dios, hermanos, Dios sabe todo lo que nos pensamos. Dios sabe todo lo que nosotros vamos a pensar. Dios, hermanos, Él tiene el control de nuestras vidas. Nosotros no podemos ocultarle nada. Hermanos, como les digo, el compromiso no es con los hermanos, el compromiso es con Dios. Y a veces, hermanos, a veces de eso nos agarramos nosotros, de que como el compromiso no es con los hermanos, el compromiso es con Dios, y como Dios conoce nuestros corazones, nosotros a veces nos queremos excusar y decirle, Dios, tuve la intención, pero tú sabes de que soy humano y fallé, hermano, pero también Él sabe de que no pusimos de nuestra parte, Él sabe de que no hicimos lo que teníamos que hacer. Hermanos, y yo les digo porque a mí me ha pasado, a veces yo he cometido errores y me pongo a hablar con Dios arrepentido y le digo, perdóname, yo no quise hacerlo, hermanos, pero a veces sabemos y a veces sabemos y yo les digo, hermanos, porque a veces cuando eso pasa, a veces uno siente, uno tiene ese remordimiento y conciencia de que uno pudo haberlo hecho, uno pudo haber evitado incluso algún problema en el que se metió, uno pudo haberlo hecho, pero hermanos, a veces, como les digo, uno como humano está acostumbrado a poner la carne primero, está acostumbrado a poner la humanidad y como a veces se nos predica también que Dios es amor, que Dios, hermanos, es perdón, que Dios no tiene ira para nosotros, pero hermanos, Dios tiene ira para nosotros, tenemos que ser conscientes de eso también, de que incluso hasta nuestros padres nos quieren y ellos no van a querernos ver el mal y no van a querernos estar pegando, pero hermanos, hasta ellos tienen un punto de que yo les digo personalmente porque mi mamá nos regañaba y había un punto de que después de que nos regañaba y nosotros no hacíamos caso, entonces ahí venían las consecuencias. Y hermanos, Dios es igual. A veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios. A veces no ponemos de nuestra parte y Dios sabe, Dios, hermanos, a veces nosotros nos metemos en problemas y entonces ahí es donde llegamos a decirle a Dios que nos ayude, pero hermanos, les digo porque a mí me ha pasado, yo he tenido problemas y yo me los he buscado, porque uno, como les digo, uno como humano a veces es el que se busca los problemas, pero hermanos, tenemos que poner a Dios primero, tenemos que poner la voluntad de Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Y como les he dicho siempre, hermanos, gracias por sus oraciones y les pido que sigan orando por mi persona para que sea Dios continuando lo que ya empezó en mi vida, para que siga Él haciendo lo que tiene que hacer en mi vida, para que no sea yo el que siga actuando, sino que sea Dios el que esté actuando en mi vida. Hermanos, y como les digo, sigamos adelante. Y yo sé que no es fácil, porque no es fácil, pero hermanos, Dios no nos va a poner, no nos va a dar algo, no nos va a pedir algo que no podemos hacer. Dios nos pide lo que podemos hacer. Amén. El ayuno. El ayuno no es una dieta y no es para mostrar. Se completa en privado. Eso lo podemos encontrar en Mateo 6:18. Reemplazamos la comida física con un esfuerzo espiritual para alimentar
a nuestro hombre espiritual que debe renovarse diariamente. Hermanos, pienso que más claro no puede estar esto. Necesitamos ayunar. El ayuno es una dieta, el ayuno no es una dieta y no es para mostrar. Se completa en privado. Eso, hermanos, como les digo, podemos leerlo en Mateo 6:18. Reemplaza la comida física con un esfuerzo espiritual para alimentar a nuestro hombre espiritual que debe renovarse diariamente. Hermanos, y si miramos que el hombre espiritual debe renovarse diariamente, eso me está dando a entender que tenemos que ayunar, que tenemos que renovarnos, que tenemos que hacerlo. Pero como les decía al principio, a veces nosotros queremos enseñarle a los hermanos que nosotros lo estamos haciendo, y la palabra de Dios dice de que no, que es en privado, que no tienes que mostrarle, que no, tu mano izquierda no tiene que saber lo que tu mano derecha hace. Amén. Pereza espiritual. Israel, cuando estaba en el desierto, recibió instrucciones de recoger el maná, pan diariamente. Eso lo encontramos en Éxodos 16:16. Es fácil comprender lo que Dios nos ha pedido que hagamos, pero es más difícil hacerlo. Amén. Nos cansamos de la búsqueda diaria. Es un trabajo para mantener cualquier relación, pero debemos asegurarnos de resolver nuestra propia salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Amén, hermanos. No ver la provisión de Dios. No vemos las muchas bendiciones que Dios pone en nuestras vidas. No nos damos cuenta de lo que, de que todo buen regalo proviene de nuestro Padre Celestial. Cuando no buscamos a Dios de forma continua, no nos damos cuenta de cómo su bendición deja de manifestarse en nuestras vidas. Necesitamos considerar el maná o pan diario que nos falta si no lo buscamos. Actitud de independencia. Después de que Dios instruyó a Israel a recolectar el maná diariamente, hubo algunos que trataron de recolectar tanto como pudieron. Tenían la mentalidad de reunir extra para no tener que hacerlo todos los días. Pero Dios estaba tratando de enseñarles un principio de una relación diaria con Él y una dependencia diaria de Él. Amén, hermanos, como les decía, a veces nosotros queremos hacer 2 o 3 cosas hoy para no tener que hacerlo seguido, pero las instrucciones de Dios eran, hermanos, eran claras, que iban a recogerlo diariamente y que iban a recoger una cierta cantidad. Pero hermanos, como les digo, nosotros como humanos, nosotros a veces pensamos humanamente y queremos, muchas veces me viene a la mente cuando viene una porción así y unas prédicas que nos han dado que queremos ayudar a Dios. Y hermanos, es algo que no podemos hacer. Es algo de que nosotros queremos hacer el trabajo de Dios. Queremos hacerle, si Dios nos dice a orar todos los días, nosotros vamos a querer orar 2, 3 veces al día por las primeras 2 semanas, y ya después hasta podemos decir, no, pues es que la semana pasada, la semana antepasada oré 2 veces, entonces eso viene a recompensar lo que me falta ahorita, hermanos. Pero no, las instrucciones de Dios son claras. Tenemos que seguirlas al pie de la letra. Cuando todos volvieron a sus tiendas y midieron el maná, todos tenían la misma cantidad, lo suficiente. Amén.
Éxodo 16:18. Debemos buscar a Dios diariamente por el pan que necesitamos en lugar de depender de lo que creemos que podemos hacer por nuestra cuenta. No podemos hacer nada sin Dios. Amén, hermanos. Está claro. No podemos hacer nada sin Dios. Como les decía al principio, yo, hermanos, en toda esta semana en mi trabajo yo estuve pensando en las bendiciones. Estuve pensando en que Dios nos ha bendecido. Dios a veces pienso que nos da más de lo que nosotros necesitamos o más de lo que nosotros pedimos, pero hermanos, nosotros como humanos a veces entre más tenemos más queremos y no debería de ser así. Como les decía yo, las bendiciones, hermano, tenemos que tener cuidado con las bendiciones, en la forma que las recibimos, en la forma que nosotros aceptamos esas bendiciones. Porque, hermanos, como les decía al principio, hay bendiciones que yo he visto que a veces lo alejan a uno de los caminos de Dios. Y ahí es donde viene la duda, porque uno dice, pero es que Dios me bendijo, Dios me lo dio, entonces ¿será voluntad de Él que yo me aleje de sus caminos? ¿O será voluntad de Él que yo me aparte de los caminos de Él por la bendición que me da, hermanos? Es como les decía al principio, es algo que tenemos que tener cuidado con las bendiciones, es algo que tenemos que saber controlar las bendiciones. Porque como les decía, cuando Satanás tentó a Jesús, me pongo a pensar yo con qué derecho Él le dice, póstrate a mis pies y te daré todo este reino. Si era de Él, o sea, me pongo a pensar yo, uno como humano, uno es débil y digo yo, tal vez si a alguien le ofrecieran todo eso, pues uno lo haría, pero hermanos, Dios sabía su propósito y Dios le respondió, Dios le dijo lo que le tenía que decir. Entonces, nosotros, hermanos, también tenemos que tener cuidado con las bendiciones. Nosotros tenemos que saber y pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe. Porque las bendiciones a veces, hermanos, eso es como yo lo tomo. No vayan a pensar de que yo tal vez lo voy a decir para otra persona. No, hermanos, es algo personal, algo que yo siento, es algo que yo pienso, que las bendiciones, y eso lo estuve pensando yo toda esta semana, las bendiciones, hermanos, a veces Dios nos las da para que nosotros bendigamos a otros hermanos, para que nosotros ayudemos a otros hermanos, para que nosotros seamos esa luz, para que nosotros seamos esa ayuda que otros necesitan. Porque hermanos, es algo, es algo que tenemos que entender de que Dios nos da, pero hermanos, nosotros a veces lo que les estaba leyendo ahorita, que pasó con el pueblo de Egipto, ellos querían agarrar más de lo que Dios les había dicho que agarraran, y eso mismo pasa con nosotros. A veces nosotros tenemos y nosotros queremos más. Entonces a veces, como les decía al principio, hermanos, la bendición Dios nos las da y tenemos que pedirle sabiduría a Él para que Él nos ilumine y nos haga entender y nos quite esa carnalidad y ese pensamiento que a veces nosotros tenemos, que la bendición Dios me la dio y es mía y me pertenece a mí porque a mí me la dio. Tenemos que pensar, hermanos, de que a veces Dios nos da las bendiciones para que bendigamos, para que seamos bendición para otros hermanos, para que seamos bendición para almas que están afuera de la iglesia, nuestros familiares, nuestros amigos, mucha gente, hermano. Y a veces nosotros lo que hacemos es de que agarramos la bendición y nosotros nos quedamos con esa bendición. Hermanos, la iglesia, por ejemplo, a veces nosotros decimos mi iglesia y estamos bendecidos con una iglesia, hermanos, pero ¿creen ustedes, hermanos, de que no sería más bonito decir nuestra iglesia y llevar a cuanta persona podamos? Cuanta persona tiene necesidad. Perdón, hermanos, por mis bulliciosos. Pero, hermanos, es algo que les digo de que tenemos que pedirle la dirección a Dios para que Él sea dándonos sabiduría, para que las bendiciones que Él nos da las sepamos aprovechar, para que
Si Él nos las está dando para que nosotros bendigamos a otras personas, que sea así, hermanos, para que nosotros no nos quedemos con esas bendiciones. Como les digo, a veces en todo ese proceso que les digo, estaba pensando esta semana, que hay bendiciones, y yo he visto que hay bendiciones que alejan a los hermanos de las iglesias, que tienen bendiciones, y es bendición, hermanos. Un trabajo es una bendición, hermanos. Un trabajo es una bendición grande que no cualquiera, a veces, hermanos, en este país yo me doy cuenta, no cualquiera puede darse el lujo de decir yo tengo un buen trabajo o Dios me bendijo de esta forma. Hermanos, son bendiciones grandes y son bendiciones, pero hermanos, a veces, como les decía, las bendiciones tenemos que saberlas aprovechar, porque si nos va a alejar del camino de Dios, hermanos, pienso que no es una bendición. Es mi pensamiento, hermanos, no sé, pero como les digo, si nosotros leemos la Biblia nos va a instruir, nos va a dar la sabiduría que necesitamos, y oremos para que Dios nos dé esa sabiduría. Y como les digo, hermanos, sepamos aprovechar las bendiciones y no nos aferremos mucho a las bendiciones. Las bendiciones, como les digo, personalmente yo siento que Dios nos las da para que nosotros ayudemos, para que nosotros seamos una ayuda a otras personas, porque y me pongo a pensar, hermanos, de que si Dios me bendice a mí con cualquier cosa, pongamos con comida, que me bendiga con bastante comida, hermanos, y yo no me la voy a poder terminar en un día. Y esa comida se va a desperdiciar, hermanos. Pero si yo agarro esa comida y la comparto con gente que necesita, con gente, hermanos, que anda necesitada, es algo que podemos hacer. Y hermanos, a veces no, a veces nosotros preferimos que la comida se nos descomponga, que la comida se tire y no ser la bendición. Tenemos que aprovecharla, tenemos que pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé sabiduría para que ablande nuestros corazones, que ablande nuestros corazones para que no pensemos solo en nosotros, sino que pensemos en el prójimo. Amén, hermanos. Esta fue mi pequeña enseñanza, y como les digo, hermanos, oremos por los hermanos que no hemos visto. Todos necesitamos de oración, hermanos, absolutamente todos. No les puedo decir de que yo estoy bien, Dios me ha bendecido y estoy bien, no necesito de sus oraciones. No, hermanos, necesito de sus oraciones para que Dios siga haciendo su obra en mí. Todos necesitamos de oraciones. Oremos, hermanos, los unos por nosotros para que sea más fácil la carga para todos. Amén. Entonces, hermanos, gracias por su tiempo, y espero, hermanos, de que les haya servido un poquito esta enseñanza. Como les digo, pensemos bien en las bendiciones. Las bendiciones, eh, a veces nosotros como humanos pensamos, la bendición es para mí, la bendición Dios me la dio, a mí me pertenece. Entonces, no, hermanos, tenemos que abrir nuestros corazones y saber que Dios nos está bendiciendo para que nosotros bendigamos a otra persona. Porque hay muchas personas, hermanos, de que no conocen de Jesús, no conocen la palabra de Dios, no conocen, han tenido malas experiencias en las iglesias. Han tenido malas experiencias en las iglesias, hermanos, y llegan una vez y no regresan por lo mismo, porque a veces nosotros no le damos la bienvenida, no los hacemos sentir que están en su casa, no los hacemos sentir que son parte de nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros podemos, hagámoslo. Hablemosle a nuestros amigos, hablemosle a nuestros vecinos, a mucha gente que tenemos que hablarle. Eso es lo que Dios nos manda a hacer. Amén, hermano. Entonces, yo les pido sus oraciones para que sigan orando por nosotros, que sigamos orando por las iglesias, que sigamos orando por nuestros pastores, hermanos. Nuestros pastores tienen un gran trabajo. Nuestros pastores, hermanos, a veces nosotros no sabemos las dificultades que ellos pasan. Nosotros no sabemos la carga que ellos llevan. Nosotros como ovejas, nosotros a veces nosotros pensamos de que la carga que ellos llevan es fácil, pero no, hermanos. La carga que ellos llevan es fuerte, es, es algo grande, y todos, hermanos, todos tenemos que sentir esa misma carga, todos tenemos que
ser parte de esa ayuda. Todos tenemos que cargar con un poquito de ese peso. Amén. Entonces, hermanos, oremos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros países, por nuestros pastores, por nuestras iglesias, por nuestros hermanos, por todos, hermanos. Si tomáramos unos 5 o 10 minutos diarios y oráramos todos los días, hermanos, yo estoy seguro que nuestra vida cambiara, nuestra vida fuera diferente, nuestra vida fuera más fácil, nuestra vida fuera más productiva, nuestra vida fuera más ejemplar. Amén. Entonces, hermanos, ahí donde están, ayúdenme a orar. Ah, les pido oración por mi hogar, por mi familia, para que sea Dios terminando eso que ha empezado en mí, para que siga dándome esa fuerza, para que siga dándome esa seguridad de que lo que estoy haciendo es algo para beneficio de mi vida, para ser un ejemplo, hermanos, para hacer algo que como les digo, para que cuando la gente, y yo sé que ya lo han dicho, que cuando la gente me mire diga, wow, este hermano ha cambiado desde que yo lo conocí, que este hermano es una persona diferente. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, que tenemos que cambiar, que tenemos que deshacernos de la carnalidad. Amén. Ayúdenme a orar, como les digo, por mi familia, por mi persona, para que sigamos sirviendo a Dios, para que sigamos en los caminos de Dios. Amén. Y pues, hermanos, gracias por su tiempo y oremos, hermanos, por los unos por los otros, para que sea más fácil la carga de todos. Amén. Gracias, Señor amado, por tu misericordia, por ser tan bueno y misericordioso con mi vida, Señor. Te pido, Señor, por nuestros pastores, por nuestras iglesias, Señor, por nuestros familiares, que seas tú, Señor, tocando sus corazones, Señor, dándoles sabiduría, dándole lo que ellos necesitan, Señor, para reconocer que eres tú y que no podemos y no somos nada, Señor, sin tu ayuda. Si no estás en nuestras vidas, Señor, no podemos hacer nada, no somos nada. Gracias te doy, Señor, por todo lo que has hecho, por todas tus bendiciones, Señor. Dame fuerzas, dame sabiduría y ilumíname, Señor, con tus bendiciones, para que no sea solo yo tomándolas, sino que para que yo sea, Señor, de ayuda, para que sea, Señor, como tú lo mandas, no como yo quiera o como alguien quiera decirme que es, Señor. Dame fuerzas, dame sabiduría. Gracias te doy, Señor. Te pido por nuestros familiares en Guatemala, en Sudamérica, Centroamérica, Señor, en todos los lugares donde se han visto afectados por esta pandemia, Señor, que seas tú, Señor, sanando esos corazones, que seas tú, Señor, dándonos sabiduría, que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú dándonos la fuerza que necesitamos, Padre amado. Gracias, Dios, Señor, por ser tan bueno y misericordioso. Gracias, Padre bendito, en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, hermanos. Que pasen una feliz tarde y una feliz noche. Y gracias por su tiempo. Y hermanos, mañana los esperamos a las 4 en la iglesia. Vamos a tener el servicio live. Perdón por el domingo pasado. Tuvimos un poquito de dificultad. Esperamos que todo esté bien para este domingo, para mañana, perdón. Y pues, hermanos, sigan conectándose con nosotros en las páginas, sigan apoyándonos. Y gracias, hermanos, por todo por sus oraciones, por todos sus buenos deseos. Y gracias, hermanos, y los esperamos mañana a las 4. Amén. Dios les bendiga.